En 1991, la India estaba, literalmente, al borde del colapso económico. La crisis que se venía encima no fue un simple tropezón, no, fue el catalizador de una auténtica revolución. Esta es la historia de cómo una de las economías más grandes del mundo tuvo que reescribir su destino en cuestión de meses. Vamos a desgranar este momento clave. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? En el caso de la India, la respuesta no es solo un cambio de políticas en un papel, es una historia de pura y dura necesidad, de decisiones increíblemente audaces y de una transformación forzada por una crisis que amenazaba con paralizarlo todo. Para entender bien esta transformación, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a ver cómo funcionaba la economía india antes del 91. Después, nos meteremos de lleno en la tormenta perfecta que lo desató todo. Seguiremos con las reformas que abrieron la industria y las finanzas. Y cerraremos viendo los desafíos políticos que al final le pusieron un límite a esta revolución. Bien, empecemos por el principio. Antes de 1991, pensar en la economía de la India como una de libre mercado era imposible. Estaba totalmente dominada por un sistema conocido como el License Raj, una era de control estatal absoluto. A ver, ¿qué era exactamente el License Raj? Pues imagínense un sistema en el que el gobierno tenía la última palabra en prácticamente todo. Si querías abrir un negocio, expandirlo o incluso producir algo nuevo, necesitabas un permiso, una licencia del gobierno. Era una camisa de fuerza burocrática. El control era total y se sostenía sobre 3 pilares. Primero, las licencias industriales. El gobierno decidía quién producía qué y cuánto. Segundo, las licencias de importación. Cerraban la puerta a maquinaria o tecnología de afuera. Y tercero, los controles de capital, que aseguraban que todo el dinero pasara por las manos del Estado. En resumen, un sistema diseñado para un control absoluto. Pero, claro, un sistema tan rígido era una bomba de tiempo, y a finales de los 80 empezó a estallar. Una mezcla de problemas internos y externos empujó a la India hacia una crisis de pagos que amenazaba con ser catastrófica. Las cifras no mienten, y aquí se ve clarísimo. El gasto del gobierno estaba fuera de control. Para 1990, el déficit fiscal, o sea, la diferencia entre lo que se gastaba y lo que entraba, llegó a un increíble 14% del Producto Nacional Bruto. El país estaba gastando muchísimo más de lo que generaba. Y si miramos hacia afuera, el panorama no era mejor. El país importaba mucho más de lo que exportaba. En 1990, este desequilibrio, el déficit de cuenta corriente, llegó a ser de casi 11.000 millones de dólares, una cifra brutal que estaba vaciando las arcas del país a toda velocidad. Con semejantes agujeros fiscales y comerciales, las reservas de moneda extranjera se evaporaron. A finales de 1990, a la India le quedaban apenas 1.000 millones de dólares. Una cifra que puede sonar grande, pero que para un país de ese tamaño era, básicamente, nada. ¿Y qué significaba eso en la vida real? Significaba que el país estaba a 14 días, solo 2 semanas, de no poder pagar por cosas tan básicas como el petróleo o medicinas. La bancarrota nacional no era una teoría, era algo que iba a pasar. La crisis había llegado a su punto límite. Con la soga al cuello, el gobierno del primer ministro Narasimha Rao y su ministro de Finanzas, Manmohan Singh, no perdió el tiempo. Tenían que actuar, y rápido. La prioridad número 1 era desmantelar ese sistema asfixiante que controlaba cada rincón de la industria y el comercio. Y el cambio fue brutal. El sistema de licencias industriales, el corazón del License Raj, fue demolido casi de la noche a la mañana. Las empresas ya no necesitaban pedir permiso para crecer, solo tenían que avisar. Imagínense, se liberó un potencial productivo que llevaba décadas atrapado. La apertura al comercio internacional fue igual de drástica. El gobierno le dio un hachazo al proteccionismo. Miren esto, el arancel máximo a la importación, que en 1990 era de un increíble 350%, se desplomó a 110% en 2 años y a 50% para 1995. El mensaje era clarísimo. India se abría al mundo. Ahora, esta liberalización del comercio no fue improvisada. Se hizo en 3 fases, muy rápidas y muy decididas. Primero, se crearon incentivos para los que exportaban.
Luego, se dejó que el mercado empezara a decidir el valor de la rupia. Y finalmente, en el 93, se unificó el tipo de cambio, un paso clave para que la India pudiera jugar en la economía global. Pero con liberar la industria no alcanzaba. Para crecer, las empresas necesitaban el combustible de la economía, el capital. Por eso, la siguiente gran batalla fue modernizar un sistema financiero que, hasta ese momento, había estado totalmente en manos del Estado. Y miren el impacto que tuvo. Este cuadro es súper revelador. En solo un año, la forma en que las empresas conseguían dinero cambió radicalmente. La financiación a través del mercado de capitales, o sea, vendiendo acciones al público, se duplicó con creces. Pasó del 17% al 36% del total. Es un salto enorme. ¿Qué impulsó este cambio? Principalmente dos medidas clave. Primero, se acabó el control del gobierno sobre el precio de las acciones nuevas, ahora el mercado decidía su valor. Y segundo, algo fundamental. Por primera vez, se permitió que los grandes fondos de inversión extranjeros pusieran dinero en la bolsa india. Esto inyectó capital fresco y, sobre todo, confianza. A pesar de este Big Bang, de esta explosión de reformas, el proceso no se completó. La transformación económica chocó de frente con la dura realidad de la política, con los intereses creados y con la simple inercia de un sistema que se resistía a morir. Y creo que nadie lo resume mejor que Ashok B. Desai, un economista que estuvo en el equipo de reformas. Él dice que la oposición al cambio fue tan fuerte que logró frenar e incluso revertir algunos de los avances. Al final, el impulso reformista se debilitó y se detuvo. Entonces, ¿qué frenó la revolución? Bueno, fueron varias cosas. El gobierno no tenía mayoría propia, así que necesitaba negociar cada ley. La burocracia, que perdía poder y fuentes de corrupción, se resistió con uñas y dientes. Sectores muy sensibles políticamente, como la agricultura, ni se tocaron. Y lo más importante, cuando pasó el susto de la crisis, la urgencia de cambiar también se fue apagando. Al final, la historia de la India nos deja con esta pregunta fundamental. ¿Cómo se mantiene vivo un cambio tan profundo una vez que la emergencia ha terminado? La crisis fue el motor de arranque, sí, pero sostener el impulso para reformar a largo plazo, bueno, ese es quizás el desafío más grande de todos.